Muy buenos días, estimados televidentes de Piura TV y todos los canales de la televisión a través de la vía digital y a través del perfil de Facebook. Hoy, 5 de abril, un día que tenemos que recordar porque en 1879 Chile nos declaró la guerra, tal día como hoy, a nosotros y a Bolivia, y se inició un conflicto que duró muchos años. Y en el año 1992, ya casi no lo recordamos, pero fue el famoso autogolpe del presidente Fujimori. Por tanto, hoy un día para recordar, un día significativo para el Perú, y que en nuestro programa vamos a concretar con 4 cuestiones muy interesantes, creemos, para ustedes. Primero, exploraremos en el derecho civil qué pasa con los contratos de compra-venta en terrenos que son propiedad de comunidades campesinas o propiedad del Estado. También las modificaciones recientes del Código Procesal Penal y su impacto en la justicia peruana. También abordaremos, cómo no, el polémico proyecto de ley cuyo dictamen ha sido aprobado que fiscaliza a las ONGs. Y también, cómo no, el tema de la restitución de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución del 93. Bien, con esto que va a estar, creo que bastante interesante, esperemos que les guste, pasamos a unos minutos de publicidad y comenzamos Desayuna con tu abogado. Hasta ahora, nos vemos. Bueno, ya estamos de regreso tras una pausa publicitaria para abordar uno de los temas que, desde luego, no porque se den tantos casos y uno está pensando en que esto ya empieza a ser difícil de poder parar, salvo bajo la información. Por supuesto, antes de comenzar, vamos a dar un recuerdo, un saludo al director de este programa, Ángel Daniel Ortiz Ayosa, que se queda en el Cuzco por temas también profesionales, y desde aquí Adolfo Laviana González, que gustosamente desde España, pues sustituyo durante este momento a nuestro amigo Ángel. Bueno, como les decía, vamos a analizar algo que a veces llega a nuestro despacho y que todavía uno piensa cómo puede suceder esto, ¿verdad? Porque estamos en el siglo XXI, en el siglo de la información, ¿no? Pero parece que no hay mucha información. Y todavía, pues, se venden o se trafica con terrenos que son o propiedad del Estado o propiedad de comunidades campesinas. Y esto es lo que vamos a intentar aclarar nuevamente en el programa de hoy. A ver, primero tendremos que ver qué es una comunidad campesina. Y una comunidad campesina son una institución jurídica reconocida por el Estado, reconocida por la Constitución, que tiene una actividad, una autonomía económica y administrativa respecto de sus tierras. Pero sí que se guía por una ley, la ley 24656, la Ley General de Comunidades Campesinas y su reglamento, que indica taxativamente que estos territorios
sus terrenos son imprescriptibles, que quiere decir que no se puede prescribir por el paso del tiempo con la posesión, inembargables, lo que quiere decir que estas tierras no pueden ser objeto de prenda ni objeto de hipoteca para, digamos, obtener un beneficio pecuniario con ella, y es inalienable, es decir, tampoco se puede separar. Bueno, todo es así, cierto, sí, pero no. Es decir, salvo unas excepciones que vienen previstas en la ley. Y por otra parte, los bienes que son de titularidad del Estado están regulados por normas específicas, más concretamente el Decreto Legislativo 1439, que regula el procedimiento de adquisición, de transferencia y disposición de bienes inmuebles propiedad del Estado. Pero, ¿cuántas veces no han venido, y tengo que indicar aquí, porque una ha sido recientemente, que las personas que viven en poblaciones de zonas de sierra, o zonas de montaña, o zonas de selva, que están acostumbradas a vivir en una casa, en un terreno, durante el tiempo que ellos han vivido, incluso fallecen sus familiares y vienen a que se les reconozca como derecho de herencia el terreno donde han vivido sus padres, o hacen una transacción económica que incluso se desprende de dinero para vender este terreno que era de mi padre, que era de mi hermano, que era de mi madre, a esta persona que ahora va a vivir allá. Claro, cuando eso se pone a llevar a la práctica registral, resulta que no es posible. Entonces, ¿cómo se debería de realizar una compra-venta de terreno propiedad de una comunidad campesina? Pues lo primero es que tiene que haber una asamblea general de comuneros calificados. Y esa asamblea general tiene que estar debidamente convocada, con el quórum reglamentario y con los acuerdos debidamente inscritos. Y esa decisión, ese acuerdo, hay que inscribirlo en registros públicos para que tenga validez jurídica. Cuando además es obligatoria la participación del Estado en algunos casos específicos, pues se requiere una autorización previa para eso, una autorización previa del Ministerio de Agricultura o de las entidades públicas relacionadas. ¿Y qué sucede cuando son bienes del Estado? Pues esos están regulados, pero muy estrictamente por la ley. Se realizan mediante subastas públicas o ya procedimientos muy detallados en la Ley de Bienes Estatales y su reglamento para evitar precisamente la corrupción, para evitar el tráfico de terrenos o el aprovechamiento indebido de estos recursos públicos. Sin embargo, a menudo se presentan unos conflictos en este tipo de operaciones de compra-venta, especialmente los relacionados con fraudes, con falta de representatividad legal de la propia asamblea comunal o de transferencias irregulares que derivan en que se vendan terrenos sin autorización legal de la comunidad campesina, o que exista una falsificación o alteración de las actas de la asamblea, o que incluso después de realizados los acuerdos, los propios comuneros tengan conflictos sobre la legalidad del acuerdo al que se llegó. Y en cuanto a la problemática de los bienes estatales, esto suele estar vinculado normalmente a casos de corrupción o abuso de poder. Ya cuando son terrenos del Estado, conviene el asesoramiento por un abogado especialista
saneamiento físico legal o especialista en contratos para poder evitar pues, la pérdida de inversiones muy importantes y asegurar que la transacción que se realice está plenamente amparada por la ley. Pero ¿qué sucede a veces? A veces sucede que asesores inescrupulosos o incluso asesores inexpertos aconsejan también imbuidos de esa práctica tradicional en el cual el Código Civil establece que la sola promesa de enajenación hace propietario al adquirente. Pero esto que es cierto, esto que viene regulado en el Código Civil, esto es en las operaciones lícitas. A ver, ustedes tienen que entender, si un terreno no está inscrito en registros públicos a nombre de la persona que se lo va a vender, sea persona natural o persona jurídica, ustedes ya tienen que sospechar. Es decir, si lo más normal es que una persona que quiere vender algo lo haya comprado antes o lo haya obtenido de alguna manera, tiene que poder verse. ¿En dónde? En registros públicos, que es el que tiene el estatus de publicidad registrada. Allí en registros públicos vemos que la partida de ese bien inmueble dice que está a nombre de fulanito de tal o de la empresa XSL, SA o SAC o como sea. En ese momento, cuando vemos que está inscrito, pues obviamente ya tenemos una ventaja y es la credibilidad de que el terreno, por lo menos, ese bien pertenece a alguien que puede venderlo. Después comprobaremos más cuestiones, pero la primera es comprobar la partida electrónica. Oiga, si ustedes no van a comprobar la partida electrónica, después se pone una denuncia por estafa y un fiscal les va a decir, pero es que usted tiene que tener también diligencia, tiene que tener debida diligencia. Usted no puede alegar una ignorancia, porque registros públicos es publicidad registral para todos. Entonces, para que haya una estafa, para que haya un engaño, este tiene que ser oculto a la persona que de buena voluntad va a cobrar un bien. Pero si usted va a registros públicos y ya ve que ese bien no está a nombre de quien se lo quiere vender y aún así lo compra, mire usted está colaborando en el engaño y va a ser difícil que a la otra persona, al traficante, le puedan imputar un delito. Por lo tanto, mi recomendación es que siempre verifiquen registros públicos el estado legal del inmueble antes de comprometerse. Siempre, cuando sea de una comunidad campesina, recuerden, no son derechos que se puedan heredar. No se heredan los terrenos de una comunidad campesina. La posesión de los terrenos de una comunidad campesina no otorga la posibilidad de prescribir, no es una posesión como la del resto de terrenos o bienes que no sean de comunidades campesinas. La de la comunidad campesina no genera esos derechos. Por lo tanto, vea siempre que las actas de las reuniones de la comunidad campesina sean originales o copias pero legalizadas notarialmente y que esos documentos estén inscritos en la comunidad campesina. Busque siempre, antes de hacer una inversión, siempre, no me canso de repetirlo, es barato dar una consulta a un buen abogado que irse a un juicio posterior. Una consulta a un buen abogado le va a suponer 500 soles, está bien, le va a suponer 500 soles, pero un proceso le va a suponer más de 10.000 o de 15.000 soles, aparte del dinero que usted ya dio por el terreno y que seguramente no va a recuperar. Por favor, sea consciente, así podremos evitar unos y otros que siga proliferando este tipo de prácticas
irresponsables. Bueno, esto con lo referente a este tema. Vamos a pasar un minuto a la publicidad y volvemos con el segundo tema del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, estimados televidentes, continuamos nuevamente con Desayuna con tu abogado, con un tema que creo que es bastante problemático en las últimas fechas, como son los recientes cambios del Código Procesal Penal. Miren, el legislador, bueno, bienvenido sea cuando está bien, pero está obsesionado con el control social a través del Código Penal y la resolución de los procesos a través del Código Procesal Penal. Durante los dos últimos meses se han modificado diferentes artículos del Código Procesal Penal impulsadas por diferentes leyes, por diferentes decretos legislativos, entre los cuales voy a indicar algunas más importantes. Una es la modificación de la regulación de la prisión preventiva. Ustedes saben que la prisión preventiva se regulaba en razón, entre otros presupuestos, a la prognosis de pena, la cual establecía 4 años como mínimo para poder iniciar un requerimiento de prisión preventiva por parte del Ministerio Público. Bien, esto se ha modificado y se ha introducido 1 año más. Es decir, tienen que ser delitos cuya prognosis de pena real sea superior a 5 años. Digo prognosis de pena real porque puede haber delitos cometidos por personas que por su condición especial nunca pudieran llegar al mínimo del delito por ejemplo, tener entre 18 y 21 años. Ahora los jueces están obligados a expresar claramente por qué están optando por la prisión preventiva y no por otras medidas menos gravosas. Bueno, esto tiene dos aristas, yo creo. Una muy importante es que los procesos, cuando una persona ingresa a la prisión preventiva, dura mucho. Y dura mucho, los abogados lo sabemos, sobre todo los que actuamos en el ámbito penal, dura mucho porque ya el Ministerio Público tiene la sentencia que dice 8 o 9 meses de prisión preventiva y ya se acabó. Ya no tiene que seguir investigando más. De hecho, en muchas ocasiones nuestro despacho le pregunta al juez, ¿pero qué actos de investigación hay para tener que estar 9 meses de prisión preventiva cuando ya el fiscal no tiene ninguna actuación pensada? Bueno, pues esto sucede y alarga los procesos. Bien sabemos que una prisión preventiva se puede prolongar y así sucesivamente, ¿no? Después tenemos otra cuestión importante y es que hay muchos presos preventivos en prisión y las prisiones del Perú están congestionadas, están a tope. Y por lo tanto se pretende también descongestionar el sistema penitenciario peruano, de manera que una gran parte de los presos de la población penitenciaria sean realmente presos por delitos que digamos crean también un poco de alarma social, ¿no? Por eso se ha previsto también una modificación al Código Procesal de manera que aquellos delitos con menos, voy a resumir, ¿no?, con menos de 12 años de prisión efectiva se pueda solucionar a través de un grillete electrónico, ¿no? Bien, la segunda nueva regla, vamos a llamarlo así, que se ha estado modificando es la de la colaboración eficaz. A partir de la Ley 31.990, que se ha aprobado este mes, se establecen mayores exigencias en el proceso de colaboración eficaz y
se refuerzan los requisitos de corroboraciones de pruebas para evitar abusos, falsas declaraciones por parte de los colaboradores eficaces. Pero, ¿qué es un colaborador eficaz? A ver, ¿puede ser cualquier persona un colaborador eficaz? Bueno, pues no. Ah, no, dice el doctor Laviana que no. No cualquier persona puede ser un colaborador eficaz. Tiene que ser aquella persona que está englobada en crimen organizado. Cuando una persona está englobada en crimen organizado, ahí sí que puede ser colaborador eficaz. ¿Y qué es entonces el colaborador eficaz? Pues es un delincuente que al principio se decía arrepentido, ¿no? Un arrepentido. Bueno, es un delincuente que obtiene más beneficios delatando a sus compañeros de correrías en la organización criminal que no delatándolos y por lo tanto cumpliendo el castigo. De manera que el colaborador eficaz lo que dice es: yo te doy lo que tú necesitas, Ministerio Público, para detener o para condenar a estas personas, pero tú me tienes que dar algo a mí a cambio, que es que a mí se me saque del sistema de la investigación, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué es el proceso de colaboración eficaz? Es un mecanismo de justicia premial. El primero que hable de la organización criminal tendrá más beneficio que el segundo que hable. ¿Y esto en razón a qué? En razón a que lo que diga el que hable sea, primero, posible acreditarlo y segundo, sirva para desarticular la organización criminal. ¿Quién no puede ser colaborador eficaz? Obviamente el cabecilla, el jefe de la banda, el jefe de la organización criminal no podrá ser colaborador eficaz. Por lo tanto, con esta ley, lo que se está pidiendo es que el aspirante, porque ahora ya no se le va a llamar colaborador eficaz, ahora se le va a llamar aspirante a colaborador eficaz. Así era cuando trabajábamos este tema en los casos que se ha planteado, ¿no? En realidad son aspirantes a colaborador eficaz, pero ahora la modificación del artículo 473 ya lo especifica: aspirante a colaborador eficaz. También se obliga a que este aspirante esté acompañado por su abogado en todo momento. También que el registro de las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz, perdón, que estoy todavía resfriado, sean registradas por escrito, pero también en formato audiovisual, ¿no? Tipo, como vemos muchas veces, tipo Estados Unidos, cuando llega las personas se ponen en la mesa del fiscal o del abogado y se graban con una camarita, ¿verdad? Después tiene la obligación aspirante a brindar toda la información relevante del caso y todos los medios necesarios para poder corroborarlos. Ojito, la omisión de estos medios o la falsedad puede conllevar la revocación de los beneficios que se le han otorgado. Y no se permite corroborar lo que dice un aspirante a colaborador eficaz, con lo que dice otro aspirante a colaborador eficaz. Es decir, esa cosa está permitida.
protegiéndose por parte del Ministerio Público el proceso de colaboración eficaz, las declaraciones y la identidad del aspirante bajo reserva, de manera que no se le puede identificar. Bueno, esta es, así, en términos más sencillos, una modificación que últimamente se ha realizado al Código Procesal. Y la tercera está basada en los procesos de flagrancia, que intenta simplificarlos cuando el delincuente es capturado inmediatamente después del delito. Bueno, estas modificaciones yo creo que tienen impactos positivos, como una mayor precisión judicial en la aplicación de la prisión preventiva, evitando estos abusos y prisiones innecesarias que sobrecargan los penales, el fortalecimiento de las garantías procesales para los acusados, limitando también posibles excesos de las autoridades, y la agilización en algunos procesos específicos de delitos flagrantes que hace una semana, me parece, yo publicaba un artículo en el Semanario del Dato precisamente sobre la casi necesidad que necesitamos en el Perú de estar juzgados 24/7 para delitos de flagrancia, de manera que los procesos no lleven más de 10 días y, por lo tanto, primero, que aquella persona que no está en flagrancia continúe el proceso detenido, viciándose ya lo que es el proceso en sí. Y, en segundo lugar, agilizando, sacar de las calles de la manera más rápida posible a personas inescrupulosas que, amparándose en esta impunidad que da el tiempo que se tarda en realizar los procesos, esa impunidad para cometer nuevos delitos. Aspectos negativos, pues los fiscales consideran que este proceso de colaboración eficaz se va a dificultar en la lucha contra la corrupción y las organizaciones criminales, y que, bueno, el hecho de que se aumente a 5 años la medida cautelar de prisión preventiva podría debilitar la seguridad ciudadana. Bueno, realmente los delitos de más de 5 años son delitos que realmente sí que pueden ser sensibles. Los delitos de menos de 5 años, pues realmente la seguridad ciudadana no le afecta tanto, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Pues que, primero, recordemos que es fundamental para los abogados, fiscales, los jueces y los ciudadanos en general conocer todas estas normas o estas reformas para podernos adecuadamente y hacer valer nuestros derechos mejor ante la justicia penal. Bueno, vamos a el último minuto de publicidad, y volvemos con 2 temas también bien apasionantes que han surgido últimamente en Perú. 2 minutitos nada más. Bueno, ya de regreso vamos con un tema también que ha sido bastante polémico, pero no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Y por qué? Porque directamente afecta al derecho y también afecta a las organizaciones no gubernamentales. Y es el controvertido dictamen que se aprobó el pasado 12 de marzo de 2025 para reformar la ley 27692, que regulaba la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Bien, con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen, y esta propuesta tiene por finalidad, dicen ellos, fortalecer el trabajo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y contribuir a la transparencia y a la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos
por las entidades que la gestionan cuando hablamos de cooperación internacional. Y esta iniciativa fue exonerada en segunda votación con el respaldo de 82 congresistas y el voto en contra de 15 más 4 abstenciones. Bien, ¿qué es un dictamen? Pues un dictamen es un documento oficial que emite una comisión del Congreso. ¿Después de qué? Después de haber analizado uno o más proyectos de ley. Es básicamente una opinión formal y fundamentada de esa comisión sobre si un proyecto debe ser aprobado, modificado o rechazado. En este caso, el dictamen que se ha aprobado aprueba una serie de cambios bastante significativos. El registro obligatorio de las ONG en un registro público y donde tienen que estar sus planes, sus proyectos y la ejecución de gastos relacionados con la cooperación técnica internacional. Antes de ejecutar los proyectos, debe de existir una conformidad previa por parte de este organismo, esta agencia. Se establecen sanciones de hasta 500 UITs, es decir, unos 720.000 dólares, creo, de manera que se puede también incluso suspender o cancelar el registro de las ONG que incumplan estas disposiciones. Pero hay algo también que afecta directamente al derecho, y es que se considera una infracción grave que las ONG financien o asesoren acciones judiciales o administrativas contra el Estado peruano, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí es donde tenemos los abogados quizás que plantearnos: ¿es posible limitar el derecho a la libre asociación y al funcionamiento independiente de una ONG? De manera que, por ejemplo, sabemos que en los últimos años 113 sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron promovidas por ONGs. Bueno, yo creo que esto de prohibir estas acciones de asesoramiento judicial o administrativo contra el Estado peruano, en realidad es una restricción y un obstáculo para el acceso a la justicia, sobre todo muchas veces para los más desfavorecidos. Porque recordemos que si la ONG, no estamos hablando de la ONG bandida, no estamos hablando de la ONG viva, estamos hablando de la ONG formal, la ONG que realmente cumple con su función. Esta ONG que defiende los intereses muchas veces de los más débiles. Esas restricciones en general para cualquier ONG entiendo que sí que limitan esa libertad de acceso a la justicia y además puede hacer que la agencia use arbitrariamente su poder, es decir, de manera discrecional para sancionar a una ONG. Y si algo se puede hacer, se hará, no lo puede. Bueno, en otro orden de cosas, ya en un último minuto, vamos a hablar de la restitución de la firma de Alfredo Fujimori en la Constitución del año 93 y sus implicaciones. Bueno, en el año 2001, tras la renuncia de Alberto Fujimori a la presidencia Fujimori renuncia en el año 2000 y en el 2001 el Congreso decide, mediante la ley 27.600, suprimir su firma de la Constitución del 93. Bueno, el argumento es, en fin, hay que marcar una distancia entre un gobierno asociado a actos de corrupción y de violaciones de derechos humanos con la Constitución. Pero este año, en marzo de 2020, la ley 32.265 se deroga esa ley 27.600
y se restituye la firma de Fujimori en el texto constitucional. Y recuerden que hoy, 5 de abril, se cumple el aniversario del autogolpe de Alberto Fujimori. Bien, esta medida ha generado un debate también en la opinión pública, porque hay defensores que indican que, bueno, la Constitución del 93 fue aprobada por referéndum, independientemente de las controversias políticas, fue aprobada por referéndum por la mayoría de los peruanos y, por lo tanto, restituir la firma de Fujimori es simplemente un acto de justicia histórica, porque así fue. Lo que haya sucedido posteriormente no tiene nada que ver con la Constitución. Y, sin embargo, los críticos argumentan que lo que se está haciendo ahora es blanqueando la imagen del expresidente que ha sido condenado por violación de derechos humanos, por corrupción, con el fin de preparar el camino para las nuevas elecciones que están a la vista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente la restitución de la firma de Fujimori, independientemente de las complejidades y de las divisiones que hay en la política peruana, más allá de posturas a favor o en contra, es fundamental para que nosotros podamos reflexionar también sobre el significado de nuestras instituciones y a quién le estamos otorgando poder en nuestra historia reciente. Bueno, las 10 de la mañana, hora de finalizar. Esperemos que este rato, esta hora, les haya suplido tan poco como me ha suplido a mí. Desde España les saludo efusivamente. Gracias a Piura TV, gracias a nuestro compañero Ángel Daniel Ortiz Allosa, y nos veremos la próxima semana con más y mejores temas en Desayuna con tu abogado. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta pronto.